Ustedes vuelven a solicitar una bajada de impuestos a los alimentos, el impuesto al plástico y mantener un IVA reducido, incluyendo carnes y pescado. Miren, les recuerdo que las rebajas al IVA no benefician a las rentas más bajas de este país. ¿Por qué no intervenimos poniendo un impuesto a esos beneficios excesivos para que bajen los precios? Cuando en un país las familias no tienen más remedio para sobrevivir que reducir lo más básico que puede haber en una economía familiar, que es la calidad y la cantidad de la alimentación que llevan a sus casas y sobre todo que dan a sus hijos, es que esa sociedad está empezando a tocar fondo. Mire, señor Sánchez, la cesta de la compra no sé si es un cohete, pero lo que sí es el termómetro más fiable para medir la temperatura real de una economía. Y le aseguro que los españoles de a pie, desde que está usted a los mandos, están pasando mucho frío. Gracias a la gestión de este Gobierno, los españoles son los ciudadanos europeos que están sufriendo en estos últimos años la mayor caída de poder adquisitivo y la mayor subida de impuestos de toda la Unión Europea. A día de hoy, el ciudadano medio de nuestro país tiene que destinar el 39% de su salario única y exclusivamente al pago de impuestos, por lo que las familias cada vez tienen menos recursos para poder atender sus necesidades más perentorias. Y ese sí que es un cohete que ahoga a los españoles, imponiéndoles una carga fiscal insoportable, que estrangula cualquier capacidad de prosperar en una situación económica ya de por sí desafiante. Según los datos del INE del mes pasado, más del 26% de la población española se encuentra en estos momentos en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, 1 de cada 4 personas subsiste o con unos ingresos demasiado bajos o con un empleo insuficiente para cubrir sus necesidades. Así se explica que desde que ustedes gobiernan, el 82% de los consumidores españoles se hayan visto obligados a tener que cambiar sus hábitos de consumo, directamente comprando menos o, para su desgracia, dejando de consumir productos antes habituales, antes normales, como la carne y el pescado, y no teniendo más remedio que optar por otros más baratos, pero menos saludables. Y les puedo hablar, por ejemplo, de mi provincia, de Huelva, donde el pescado, que gracias a la riqueza de nuestra costa, durante generaciones ha sido uno de los ejes de la alimentación, esté ya dejando de serlo, porque sencillamente cada vez más familias ya no pueden permitírselo. Y todo esto lo único que hace es incidir de forma directa en algo tan importante como es la calidad de la dieta de los españoles, provocando que en la actualidad cada vez estén produciéndose más casos de desnutrición en España. Repito, señorías, en España, no en países africanos. Pero las políticas de este Gobierno no solo se están limitando a quitarles directamente el dinero del bolsillo a los españoles. Esa obsesión que tienen ustedes por aplicar esas agendas ideológicas que no hacen más que arruinarnos a todos, están incidiendo también de una forma directa en el carro de la compra. ¿Por qué? Primero, por la creciente inflación de los precios de los alimentos, exacerbada por políticas mal planificadas, peor ejecutadas, como la implementación precipitada del impuesto al plástico, por la falta de apoyos al mundo rural, perjudicando la producción agrícola, ganadera y pesquera, por las cargas burocráticas, fiscales y medioambientales. Un cúmulo de disparates que asfixian a las empresas productoras y de distribución alimentaria. Y, finalmente, por la no aplicación del IVA reducido a productos básicos como la carne, el pescado, las conservas, y el mantenimiento de tipos altos, al contrario que en nuestros países, a productos de primera necesidad como el aceite o la pasta. En una palabra, señor Sánchez, que su afán recaudatorio para contentar a sus socios y que le mantengan el poder a cualquier precio, unido a su despilfarro en las surdeces ideológicas, les están saliendo muy caras, no solo a su bolsillo, sino también a la salud de los españoles. Señores socialistas, la economía española va como un cohete, es verdad, pero un cohete sin rumbo, que lleva como piloto a un autócrata peligroso como es el señor Sánchez, y como copilotos a sus socios, comunistas, golpistas
y separatistas. Y que como no dejen ustedes pronto los mandos, como no abandonen la cabina, el único futuro que le espera a ese cohete es estrellarse y llevarnos al resto de los españoles al desastre y a la ruina más absoluta. Gracias. Muchas gracias. Los españoles, que es lo que importa, no sienten que la economía vaya como un cohete. Más bien lo contrario. Analicen. Ven como cada vez tienen menos poder adquisitivo con respecto a la media de la OCDE y de la Unión Europea. Los españoles ven como la cesta de la compra cada vez le caben menos alimentos por un precio mayor. Ven como al final el sueldo se les queda cada vez más corto mes a mes. Cuando hay que elegir entre recaudar o el bienestar de los españoles, tenemos muy claro qué prefieren ustedes. Lo vimos muy claramente lo que ustedes prefieren con la deflactación del IRPF que se aprobó en este Parlamento y que ustedes se niegan a aplicar y se niegan a ayudar al conjunto de los españoles. Y esto de que ustedes están forrando, enriqueciendo con la inflación, dirán que es fango, bulo y desinformación, pero es la realidad. Pero no lo es el hecho de que el propio Banco de España ya ha señalado que más del 50% del aumento de la recaudación en el año 2022 fue causa de la inflación. Y la AIREF les dice en el año 2023 que el 75% del aumento de la recaudación es derivada de la inflación. Y el problema ya no es que ustedes estén recaudando más, lo cual no tiene por qué ser malo per se. El problema es que ustedes están recaudando más a costa de que los españoles lo pasen mal. Eso es lo que es censurable. Porque los gastos en alimentación suponen más de un 20% para aquellos que tienen las rentas más reducidas. Y los precios de estos productos a quienes más perjudican es a los que tienen las rentas más bajas. Teniendo en cuenta esto, analicemos los datos, que no admiten opiniones. La recaudación en el año 2023, solo en el último año, ustedes han recaudado 16.000 millones de euros más. 16.000, un 6,4% más. ¿Y saben lo que también aumentó? El número de españoles que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. La carencia material severa, es decir, las personas que ya no es que estén en riesgo de pobreza, sino que están en la pobreza, aumentó un 16% el año pasado. Es decir, que mientras ustedes recaudan más y más, cada año beneficiándose de la inflación, los españoles se ven más y más perjudicados por las mismas, siendo cada vez más pobres. Los datos son reveladores. Yo sé que no les importa mucho porque no atienden mucho, pero España es el 5º peor país en inflación, muy por encima de la media de la Unión Europea. Si nos vamos a la inflación de los alimentos, el dato es alarmante. Los alimentos han subido un 30%. El panel de consumo establece elementos aún superiores. En definitiva, todo esto nos lleva a una conclusión. Nuestros agricultores y ganaderos están peor que antes. Los españoles están peor que antes. Y ustedes recaudan más que nunca. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.